Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Sevilla 4, Barcelona 1. Se me llena la boca diciendo el resultado, bastante inesperado. No que pinchase el Barça, pero sí el resultado más que el juego en sí, porque ahora iremos con ello, pero yo creo que yo veo al Barça realmente cansado. Ya se lo vi contra el PSG, pero en parte es normal porque el PSG te llega a un ritmo absolutamente infernal con jugadores como Nuno Mendes o Akraf que ya está el análisis en el canal, que te llevan a otro ritmo y bueno, podemos entender que ese equipo estaba por encima del resto, o sea que el Barça, cualquier equipo, sucumba físicamente ante un equipo tan dotado a nivel físico como el PSG, podía pasar, pero no, el Barça está cansado, no solo contra el PSG, sino contra cualquier equipo que le plantee un partido intenso. Y el Sevilla fue realmente intenso en un partido en casa, que además eso le da un extra de motivación, le da, al final acaban sacando fuerzas de donde no las tienen, ¿no? Que es un poco lo que se vio a lo largo del partido, especialmente en la segunda parte. Vamos con el Barça. Lógicamente hay que mencionar las bajas, porque además en este partido se han notado muchísimo. O sea, la baja de Fermín a nivel de presión ofrece mucho más al Barça que la de Olmo, ya lo comenté en el día del PSG, pero es que las bajas de Rafinha y Lamine por separado son complicadas, pero juntas son un fastidio muy gordo, porque no es solo lo que pierdes con estos jugadores, lo que pierdes en la conexión entre estos jugadores, sino que condiciona por completo el planteamiento del rival. ¿Por qué? Porque el Sevilla fue muchas veces muy arriesgado a nivel ofensivo. De hecho, los equipos que están consiguiendo sacarle rédito, sacarle partido a los encuentros contra el Barça son los equipos que son valientes. ¿Por qué? Pues por la trampa del fuera de juego del Barça de Flick. No solo por tener la línea adelantada, sino por tener la línea adelantada y una actitud constante de querer sacar la línea, además de no tener jugadores especialmente rápido en la línea defensiva, más allá de Balde, que sí, o de Koundé, pero que para ser un lateral tampoco es excesivamente rápido. Pero es que la pareja de centrales, ponga los que ponga, salvo quizá Eric García a nivel de velocidad, ningún central es rápido. Araujo era un central rápido, pero a través de las lesiones y otra serie de cosas que no sé ahora mismo qué puede ser, seguramente sean las lesiones, porque si no, no entiendo a qué se debe esa merma en el rendimiento físico, porque antes era un jugador dominante en ese aspecto y ahora sí, lógicamente, alguna acción te corta, pero no es ni mucho menos lo que era antes. Pero, como digo, toca puntualizar que las bajas ofensivas de un equipo afectan en cómo ataca el otro equipo. ¿Por qué? Porque muchas veces esa ofensividad que tenía el Sevilla, si en alguna de esas acciones en las que eres demasiado ofensivo no terminas finalizando la jugada, te montan un contragolpe y tal, ya no digo que te marquen gol, que te pueden marcar gol, pero sí que te pueden generar ese miedo en el cuerpo por acciones individuales, conectando entre sí, ya digo, y al final tú, que tienes una intención, que tienes un plan de partido, te ves obligado a matizarlo. Igual, en lugar de soltar a 4 y 5 jugadores al ataque para poder hacer ese daño a esa línea adelantada del Barcelona, tienes que pensártelo muy mucho y gestionar de mejor manera también tu transición defensiva, porque de nada sirve ir a marcar 2 goles si te van a marcar 3 o 4, que es lo que muchas veces le pasa al Barça. El Barça encaja un par de goles, pero con la potencia ofensiva que tiene, aunque este año con un Lewandowski en capa caída tiene menor, pero sí que sigue teniendo esos jugadores capaces de infundir miedo en el rival. El partido enfrentaba a dos equipos formando en 4-2-3-1. Hay gente que dice que puede ser un 4-3-3 lo del Sevilla, en realidad estaba bastante condicionado a los movimientos que hicieran los centrocampistas del Barça, porque los jugadores del Sevilla
Yo diría que es doble pivote más uno por delante, o sea, por eso diría que es 4-2-3-1. Ese doble pivote formado por Mendy y Agoumé buscaban permanentemente emparejarse tanto a Frenkie como a Olmo, y luego estaba Sou, que también trataba de emparejarse con Pedri. Ya digo que se cambiaban muchas veces la marca porque no iban a estar haciendo una persecución constante a todo el campo, pero sí que se pegaron una paliza tremenda a seguir a estos jugadores, y el Barça se quedó sin punto de apoyo, se quedó sin poder hacer nada de lo que su juego nos tiene habituado a hacer. Además, si en la pareja de centrales, en un partido en el que te van a presionar tan arriba, van a asfixiar a tus centrocampistas, no tienes delanteros muy capaces para hacer jugadas fuera de lo normal, si encima uno de tus centrales es Araujo, pues ya me dirás tú. A Araujo le flotaban, le dejaban que hiciese lo que quisiera, porque tanto si conducía como si no conducía, iba a perder el balón, o por lo menos no le iba a ofrecer ventajas al Barcelona. Por eso dejaban constantemente que Araujo fuese el que iniciase el juego. Pero desde un inicio se vio que el Sevilla estaba mucho más intenso, y no solo eso, sino que el Barça estaba muy poco intenso, que a veces no tiene por qué ser una cosa o la otra, a veces pueden ser ambas. A veces simplemente un equipo está bien de intensidad, pero el otro está sobreexcitado y parece que la diferencia es en defecto del que no está siendo muy intenso, en lugar de en favor del que se está pasando de intensidad, bien entendida, claro. Y el Sevilla se comió por completo en los duelos al Barça durante prácticamente todo el partido, o por lo menos durante el gran tramo del partido que le duró las fuerzas. Además, el Sevilla, cuando llegaba con muchos efectivos y una muy buena ocupación de los mismos, que a veces no es lo mismo también, porque muchas veces se llega al área, pero a mí de nada me sirve llegar con 3 jugadores al área si los 3 hacen el mismo movimiento. Si los 3 hacen el mismo movimiento, o el pase es perfecto para esa zona, que entonces sí, tienes a mucho jugador ahí preparado para un posible rechace, o si el balón va a una zona distinta porque no has ejecutado bien el pase, o porque simplemente el centrador, el pasador, elige una opción mejor, te quedas sin opción de poder penalizar esa acción al equipo rival. Pero el Sevilla no, el Sevilla llegaba con efectivos y llegaba con una muy buena ocupación de área. Uno iba al primer palo, el otro pisaba punto de penalti, el otro esperaba en el segundo palo, el otro llegaba en posición de frontal del área. Es decir, había una muy buena ocupación en esas acciones ofensivas del Sevilla. Y el Sevilla se había hecho con el control del partido, tenía el balón, tenía también esos momentos de peligro que generaba a través de ese buen entendimiento de la trampa del fuera de juego que lanza el Barça de Flick. Y en esas pues llega el penalti de Araujo, otra jugada en la que Araujo sale en la foto. Es un jugador que no... O sea, que si le pitasen realmente todas las faltas y los penaltis que hace, iría a un penalti por partido. Iría a 2 o 3 faltas por partido no señaladas, porque está constantemente abrazando a los delanteros, pero constantemente. Y en el área, eso es penalti. Lo que pasa es que en esta acción no es penalti por abrazo, digamos, aunque le tiene sujetado del hombro y tal, y esa acción ya podría ser considerada penalti, pero como Isaac Romero también está agarrando a Araujo, se entiende que es una pugna legítima por el balón. Pero cuando el balón ya se iba a línea de fondo, ya salía y sin ningún tipo de sentido, va Araujo y mete ahí la pierna. Y claro, cuando tú metes la pierna, los delanteros normalmente son bastante listos a la hora de tratar de buscar el penalti. Busco el penalti de la mejor forma posible. Es uno de esos penaltis en los que el defensa comete una imprudencia y luego el delantero multiplica por 5 esa imprudencia, hasta el punto de que incluso en era VAR, incluso revisando la acción, te puede parecer perfectamente penalti, como así fue. Y se encargó de tirar la pena máxima Alexis Sánchez, él es del Barça, y lo marcó y lo celebró, como debe ser. Se ponía por delante, por tanto, el equipo que en ese momento
prácticamente el único equipo que estaba en el terreno de juego. Luego, después de ese penalti, el Sevilla seguía siendo el dominador del encuentro. Tuvo varias ocasiones, varias aproximaciones, una ocasión de Carmona en el segundo palo, gracias a un pase desde el sector izquierdo. Luego otra que tuvo desde el sector derecho, le llega el balón a Romero, que en semifallo con el exterior de la zurda, medio cayéndose, dispara ante Szczęsny y sale rozando el palo. El Sevilla estaba claramente por delante, no solo en el marcador, sino en la sensación de quién estaba ganando la partida en el campo. El Barça es que ni se acercaba, ni parecía que se podía acercar. O sea, esos 30 minutos eran enteros del Sevilla. Luego, otra acción en la que uno arrastraba hacia afuera, el otro se colaba por dentro, que es otra ocasión que tiene Romero, que en el mano a mano con Szczęsny la tira bastante flojita para el portero del Barça. Pero esa acción es lo que digo yo, de aprovechar la trampa del fuera de juego para ponerla a tu favor. Aprovechas que un jugador está fijando por dentro para realizar un desmarque por fuera. Al mismo tiempo, el jugador que ha hecho el desmarque por dentro está en fuera de juego y para la posterior jugada está por delante de la jugada. Entonces ahí lo tiene que ajustar sí o sí Flick, porque es que ahí se desangra el Barça. Y si aparte de eso, que eso ya lo sabemos desde que la implantó Flick, si aparte de eso, como ocurrió en este partido, el centrador, el pasador del equipo rival no estaba nunca presionado, pues claro, es que son futbolistas profesionales, quieras o no. Tras esos 30 minutos el Sevilla empezó a bajar un poco la intensidad, lógico, y ahí empezó a aparecer un poco un Frenkie de Jong que bajó a la base a generar un poco de juego, empezó a aparecer también Pedri, pero tampoco el Barça dio un giro radical. O sea, sí, empezaba a tener un poco más el balón, alguna mínima aproximación, algún tiro así sin ningún tipo de sentido que acaba en córner y tal, pero justo llegó la pausa de hidratación y cortó por completo ese ritmo del Barça y ese respiro que se había tomado el Sevilla. Nada más empezar la pausa, terminar la pausa, vuelve el Sevilla a hacerse con las ocasiones y con el ritmo del partido. Hay una ocasión en la que el Sevilla tiene a 3 jugadores en fuera de juego, más un jugador por dentro, más otro jugador por fuera, más el pasador, eso en cuestión de 15-20 metros. ¿Qué pasa? Que esos jugadores del fuera de juego tratan de arrastrar o de incomodar las decisiones de los centrales del Barça. El que recibe es uno que entra desde la segunda línea por fuera, y cuando ese jugador sale por fuera, los 3 jugadores del fuera de juego están por delante de los defensores del Barça. Se da una situación en la que hay 4 jugadores del Sevilla atacando para 3 del Barça y los 4 en una posición ventajosa. Lo que pasa es que le llega un muy buen balón a Isaac Romero, pero con la zurda no la termina ni de rematar. Era un remate bastante asequible para un jugador profesional, pero como estaba RQR con estar fallando ocasiones, pues esa jugada la falló también el delantero español. Pero poco después llega el gol mismamente de Romero. Pedri le mete un pase muy complicado a Koundé. Esto no se comenta porque de Pedri... bueno, el canal es nuevo, pero los que me sigáis en Twitter ya lo sabéis. De Pedri nunca, absolutamente nunca se comenta los fallos que tiene. Nunca. Los pases que falla, que derivan en gol del rival, nunca se comentan. Y pues Pedri le mete un embarque a Koundé, que recibe mal, recibe de espaldas, recibe en el centro del campo, le presionan, finge que le han hecho falta. Raro que no se hayan pitado, siendo el Barça, porque claro, yo soy un jugador del Barça, sé que cuando me enciman y me caigo al suelo me van a pitar falta, pues me tiro constantemente. Eso, el Barça, Guardiola especialmente, eran expertos en ello. Messi mismamente era el que arbitraba los partidos, porque a la que Messi se paraba significaba que, le han agarrado, ha perdido el balón, pero ha perdido el balón porque le han hecho falta. Entonces,
Yo sabiendo eso también actuaría como Koundé, pero ¿qué pasa? Que no pitaron falta porque no era falta, entre otras cosas. Y le presionan, se la roban. Cubarsí tira al fuera de juego, pero tira al fuera de juego para el jugador que no va a recibir. Entonces, nuevamente, el jugador que no va a recibir por fuera tiene pase muy franco al delantero, en este caso Romero de nuevo, que bastante solo, pues esta vez sí que consigue definir. Ahí el Sevilla vuelve a bajar un poquito la intensidad, vuelve a aparecer un poquito más el Barça. Un gran pase de Cubarsí desde su línea defensiva para Rashford es el indicativo de que algo estaba empezando a cambiar un poco en el partido, que los jugadores del Barça empezaban a recibir con algo más de oxígeno, de capacidad para decidir, y ahí pues ya digo que Cubarsí mete ese gran pase para un Rashford que no termina de finiquitar bien la jugada, pero ahí por lo menos ya despertaba un poco el Barça. De hecho, poquito después llega el gol de Rashford. Agumé, el centrocampista del Sevilla que ha hecho un gran partido, estaba ya bastante reventado y se le notaba y se vio mucho en esta jugada porque trató de conducir hacia afuera, pero estaba tan cansado que se tropieza a sí mismo, la pierde y luego Pedri pues mete un gran centro al segundo palo para un Rashford que entra bastante solo porque tanto Olmo como Lewandowski estaban arrastrando las marcas. Y bueno, Rashford remata de manera muy muy buena con la zurda sin dejarla caer y ponía el 2-1 justo antes del descanso, que bueno, que podía ser el indicativo de que pues, otro partido que el Barça iba a remontar, ¿no? Además, viéndose como el Sevilla ya empezaba a estar cansado, pues no hubiera sido nada raro que hubiera sucedido esto. En la segunda parte, desde el descanso, entra Valde por Gerard Martín y Eric García por Araujo. El Barça, de esta manera, pasa de tener debilidades a fortalezas. O sea, el cambio es brutal. Pasas de tener a un jugador realmente pobre, el peor de la élite, si es que se puede considerar a Araujo un central élite, con balón, a tener a uno de los mejores, porque Eric con balón es uno de los mejores, lo lleva siendo hasta cuando era calamitoso y salía en todas las fotos. Pues ahora que Eric está bien, porque está haciendo un buen inicio de temporada, Eric con balón es muy bueno. Y de hecho, los primeros 2, 3, 4 acercamientos del Barça son generados por pases de Eric. Y además, pues Valde por Gerard Martín también les daba muchísimo al Barça en el sentido de que le daba la profundidad de Valde por el sector izquierdo, por lo que permitía meterse a Rashford un poco por dentro y de esa manera pues la distancia entre los jugadores del Barça era menor, había más espacio paradójicamente para poder generar sinergias, para poder despistar de alguna manera al entramado defensivo del Sevilla, que ya empezaba a estar cansado, ya digo. Y esos primeros 10 minutos fueron eso. Se empezó a ver cómo el Barça empezaba a tener algo más de balón y cómo a través de un Eric bastante afilado en sus pases desde fuera, desde el centro del campo, conduciendo, pues empezaba a entrar en campo rival ya el Barça con cierta asiduidad y el signo del partido estaba empezando a cambiar. Ya digo que en este caso sí, obviamente los cambios del Barça fueron muy importantes en esto. El gol de Rashford justo antes del descanso fue muy importante, pero para mí la mayor importancia que le doy es el cansancio del Sevilla. Claramente el Sevilla estaba ya en la reserva. De hecho, porque vi el partido una vez ya sabía el resultado, porque no lo vi en directo. Pero si en ese momento tú me dices que el Barça va a remontar, yo me lo hubiese creído perfectamente. El Sevilla introdujo cambios, quitó a 2 de los jugadores más cansados, porque dentro de que todos estaban cansados había 2 o 3 que estaban ya para el arrastre. Isaac Romero, el delantero, que se había pasado toda la primera parte orientando la presión a que el balón fuese a Araujo y luego yendo a la presión, aparte de todos los desmarques de ruptura que hizo durante el partido. Y un Djibril Sow que jugó ahí de media punta, ya digo, y entre persecuciones y tener que atacar desde segunda línea, pues estaba bastante baldado el jugador. Y entraron Gudels y Adams. Adams, que es un delantero tanque, que no había visto en mi vida,
y que espero no volver a ver, sinceramente, porque madre mía con el delantero este. Y Gudels, que es un pivote defensivo, pero salió de media punta, porque estaba bastante bien posicionada ese doble pivote Mendy y Agumé y no lo quería tocar. Y ahí el Barça sí que empezó ya a tener algo más de ocasiones, una buena acción de Pedri con Rashford en el sector diestro, acaba con un disparo a puerta bastante tímido de Pedri. Introduce a Rooney Bargi por Ferran, que ha hecho un partido bastante lamentable Ferran. Y el chaval nuevo, pues oye, pues agitó bastante los minutos que estuvo, aunque es cierto que no estuvo ni mucho menos acertado en las ocasiones que tuvo, porque las tuvo. Y casi todas, de hecho, se las generaba él. El Sevilla seguía haciendo cambios básicamente para gestionar un poco el cansancio de sus jugadores. Se fue Vargas, que hizo un partidazo también con balón en la presión, tratando de incomodar también al centro del campo si se les escapaba a sus compañeros, presionar al central, ayudar también en los robos y en el acoso a Koundé. Partidazo de Vargas por el sector izquierdo y entra Januzaj por su parte. Y otro que hizo un partidazo, Mendy, uno de los integrantes de ese centro del campo, y entra por su parte Peque. O sea, no podían ser jugadores más distintos el que se iba y el que se entraba. Aunque es cierto que el que entraba me dio un poco las vibras de Torreira o de Berratti. No por nivel, por supuesto que no. Pero sí en cuanto a ese jugador chiquitito de centro del campo, pero que metía pierna fuerte y que no rehuía un contacto. Le vino bastante bien, de hecho, la entrada de este jugador al Sevilla, porque era de los pocos que tenía energía para poder seguir acosando más o menos a unos jugadores del Barça que sí, que ya estaban cansados, lógicamente, ya digo que están bastante cansados a estas alturas de la temporada, pero sí que con esas ganas de poder remontar, pues sí daban un extra de más, ¿no? Y al poco de entrar Januzaj se produjo la jugada que podría haber cambiado el partido, ¿no? Penalti de Januzaj en la pugna por Balde. Me sorprende mucho que no se debata sobre este penalti, sinceramente, porque es que no me lo parece. O sea, me parece que todas las faltas que le hace Januzaj a Balde, que le hace unas cuantas, son fuera del área. Y justo cuando llega al área, Balde justo cruza, ya estaba medio caído, y ahí Januzaj hace un último toque así como un barrido con la mano, pero estaba ya en el suelo Balde. O sea, no... Todas las faltas, todo ese cansancio con el que llegó Balde al final de la jugada era producido por todo lo que había sucedido antes de entrar al área. Pero supongo que no ha habido mucho debate porque Lewandowski falló el penalti. Si no, yo creo que sí hubiera habido más. Y bueno, como digo, falló el penalti Lewandowski y ahí el Barça, yo creo que fue un golpe moral bastante serio. Porque de haber marcado ese penalti, yo creo que el Barça sí que, pese a que al Sevilla le quedaba algo todavía desde el banquillo y tal, yo creo que este partido hubiese acabado siendo remontado, sinceramente. Y es el polaco el que con un gran autopase de Espuela, que era un autopase, pero lo intercepta Rooney, dribla bien, se mete en el área y el disparo es bastante blandito y es bastante criticable dado que le había caído a su pierna buena. Unos minutos después llega un gol anulado al Sevilla, prácticamente la única vez que pudieron salir desde el inicio de la segunda parte fue ese gol anulado, pérdida de Pedri, montaron el contragolpe, pero gol anulado a Adams por fuera de juego. Y en una de esas jugadas en las que Rooney pues, no ha tenido mucha fortuna, pues justo se interna en el área en una buena combinación entre Pedri y Koundé, la falla y en la contra llega el gol de Carmona, llega el tercer gol del Sevilla. El contragolpe es un contragolpe muy rápido, Peque le gana a Pedri el primer duelo, cosa que nuevamente no se vuelve a mencionar. Januzaj por dentro recoge ese balón, se la cede a Agumé abre a Carmona y no se lo espera Szczęsny, yo creo, se esperaba seguramente el pase al segundo palo y tal, pero Carmona llega ya súper reventado a esa jugada y acaba decidiendo disparar. El disparo es bastante bueno a nivel de colocación,
pero a nivel de ejecución no tiene potencia ese disparo. Lo que pasa es que la colocación de Szczęsny y la forma en la que va al suelo es realmente deficiente. Yo creo que tanto el gol de Gonzalo Ramos contra el PSG como este mínimo, Joan García lo hubieran parado. Pero Joan García y algún que otro portero, la verdad. Este gol me parece que era bastante parable. Y ya en los últimos minutos, pues entró Eyuke por Alexis. Un Alexis que yo no sé qué hacía ya en el campo porque estaba reventado desde hace 25 minutos, pero bueno. Y en el minuto 96, un rebote de Koundé, que ya estaba intentando ir arriba con todo el Barça. Lo cogen y pillan la contra. Peque conecta bien con Eyuke en el sector izquierdo, que conduce. Y para Adams en situación clara. Era mano a mano con el portero. Muchas de las que tuvo Romero en la primera parte fueron así. En este caso, el balón le cae a Adams, lo mete para adentro y anota el cuarto de la tarde. Goleada consumada. Real Madrid recupera el liderato con 21 puntos, 19 el Barça, es decir, solo a 2, pero pinchazo que a ver cómo lo manejan, sobre todo teniendo en cuenta que justo antes del parón de selecciones. Bueno, a ver cómo lo manejan, porque ya digo que no es una de esas derrotas, o igual sí. Igual, al ser una derrota tan contundente, es de esas derrotas que sí que verdaderamente cambian cosas. Además, Flick es un tipo con bastante carácter y que seguramente ponga los puntos sobre las IES. Quizá recuperen un poco de físico, que ya digo que han llegado bastante mermados a este tramo final justo de este inicio de temporada. Y nada más. Derrota abultada de un Barça que sin intensidad no es nada. Sin intensidad el Barça es un equipo mediocre, lo lleva siendo bastante tiempo, especialmente desde plantando la línea defensiva tan arriba. Si no presionas al poseedor del balón, es que tienes poco que hacer. Y el Barça ahora mismo ni puede y no sé si ni quiere presionar. Y eso yo creo que es en lo que más hincapié tiene que hacer Flick, y que estoy seguro que lo va a hacer en un enfermo de la presión fuerte como es el entrenador alemán. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo.